El 27 de octubre de 2020, un día aparentemente común en el ámbito del mantenimiento industrial, se convirtió en una tragedia sin precedentes en el lago Oliver, ubicado en Columbus, Georgia. Este evento no solo sorprendió a la comunidad local, sino que también sacudió a toda la industria del buceo comercial. La historia de ese fatídico día revela una serie de errores críticos y procedimientos fallidos que resultaron en una pérdida irremediable. El accidente de la presa del lago Oliver, que involucró a los buzos comerciales Eric Herbert y Alex Paxton, es un llamado a la atención y una confirmación de la importancia de la meticulosidad y la rigurosidad en los procedimientos de seguridad. A continuación, exploraremos en detalle cómo un plan aparentemente infalible se desmoronó, llevando a consecuencias fatales. Pero antes de comenzar con el contenido, déjame preguntarte, ¿ya te has suscrito al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, llenos de emoción, intensidad y adrenalina. Ahora sí, comencemos. El día comenzó como cualquier otro para Eric Herbert y Alex Paxton, dos buzos comerciales de la empresa Glen Industrial Group. Su tarea era realizar una inspección rápida de la presa del lago Oliver, una instalación hidroeléctrica gestionada por Georgia Power. La presa, ubicada en Columbus, Georgia, es una estructura crucial para la producción de energía eléctrica, que depende del flujo controlado del agua para operar eficientemente. Eric y Alex habían sido asignados para revisar un problema reportado en una de las puertas de control de la presa. La cadena que operaba esta puerta no funcionaba correctamente y el objetivo de la inmersión era identificar la causa exacta de la falla para permitir una reparación adecuada. Con más de una década de experiencia en el buceo comercial, ambos profesionales estaban bien versados en los procedimientos de seguridad necesarios para una tarea de este tipo. El buceo comercial, especialmente en entornos industriales como presas hidroeléctricas, implica riesgos significativos, entre ellos el de la presión diferencial, también conocida como delta P. Esta presión puede surgir de válvulas abiertas, áreas con diferentes niveles de presión o corrientes de agua poderosas. El riesgo es tan alto que se requiere una lista de verificación exhaustiva y procedimientos de bloqueo y etiquetado meticuloso para garantizar la seguridad. Antes de sumergirse, Eric y Alex realizaron una inspección exhaustiva de las fuentes de energía potenciales en la presa. La lista de verificación para el procedimiento de bloqueo y etiquetado se completó meticulosamente y cada elemento fue revisado 2 veces. La rutina establecía que todos los interruptores y válvulas relevantes debían estar bloqueados en la posición cerrada y etiquetados para advertir a otros sobre su estado. Este procedimiento es crucial para evitar que una fuente de energía inesperada ponga en peligro a los buzos. El procedimiento de bloqueo y etiquetado es un proceso fundamental en el buceo comercial, diseñado para prevenir accidentes como el que ocurrió en el lago Oliver. Cada fuente de energía debe ser identificada, bloqueada y etiquetada para evitar cualquier riesgo de presión diferencial. En este caso, el equipo de la presa había completado el bloqueo y etiquetado de todas las válvulas y fuentes de energía según los procedimientos estándar. Con la preparación completa, Eric y Alex estaban listos para comenzar su tarea. Conocían la ubicación de las compuertas y válvulas que aparecían en la lista de verificación y realizaron una última verificación para confirmar que no hubiera movimiento en el agua en las áreas correspondientes. Todo parecía estar en orden, así que se posicionaron sobre la puerta 3 y se prepararon para la inmersión. Eric, como supervisor de turno, decidió descender al agua para revisar la cadena él mismo. Era consciente de que las reparaciones requerían mucho tiempo y esfuerzo bajo el agua, así que optó por hacer la inspección inicial personalmente para ahorrar tiempo a su compañero de buceo, Alex Paxton. Alex se encargó de verificar la zona de la cámara de llenado de agua, donde se encontraban las puertas principales de la presa. La cámara de llenado estaba conectada directamente al lago y su función principal era permitir el paso del agua hacia las turbinas para la generación de electricidad. Cuando las compuertas estaban abiertas, el agua fluía a través de la turbina para producir energía. Cuando estaban cerradas, la planta de energía no estaba en funcionamiento. En ese día, todas las puertas estaban cerradas y la cámara estaba casi vacía, lo que hacía que Alex se sintiera seguro mientras descendía por la cadena de inspección. Equipado con una cámara y una luz en su casco, Alex comenzó su inspección desde la parte superior de la cadena. A medida que descendía, mantenía comunicación con el auxiliar de superficie y contaba con un umbilical de aire que le proporcionaba aire continuamente. Todo parecía estar en orden hasta que, de repente, experimentó un tirón repentino y aterrador en su cuerpo. El tirón fue tan violento que Alex sintió que su brazo se estaba arrastrando hacia un agujero en la tubería.
En un instante, la fuerza del agua lo atrapó con una presión de 850 libras, empujándolo contra la superficie de la presa. La succión era tan poderosa que le resultaba imposible respirar con normalidad. Gritó desesperadamente que estaba atrapado, pero sus intentos de liberar su brazo fueron en vano. Eric, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a intentar levantar a Alex, pero la fuerza del agua era implacable. Los empleados de la presa se unieron a los esfuerzos para descubrir la causa de la succión, revisando todas las ubicaciones de la lista de verificación. A pesar de que todo parecía estar en orden según la lista, los intentos por liberar a Alex se vieron obstaculizados por la presión diferencial que lo mantenía atrapado. La causa del problema no fue inmediata. Se tardó más de 30 minutos en identificar el origen de la succión y cerrar la válvula responsable. La válvula que no estaba en la lista de verificación era un componente crucial en el sistema de cebado de la presa. Esta válvula permitía que una pequeña cantidad de agua ingresara al corral antes de abrir la puerta principal para evitar un flujo abrumador que podría dañar las turbinas. El sistema de cebado consistía en dos válvulas, una de tipo aleta y otra de tipo compuerta, con manija de rueda. La válvula de tipo aleta estaba bloqueada y etiquetada según la lista de verificación, pero la válvula de compuerta con manija de rueda no fue revisada. Esta válvula, ubicada en un área difícil de acceder, era responsable de manejar la presión del agua en la tubería de cebado. El cierre de la válvula de compuerta con manija de rueda fue un proceso lento y complicado, ya que estaba ubicada en la parte superior de la presa y detrás de una compuerta cerrada. A pesar de los esfuerzos para controlar la presión, el tiempo que se tardó en cerrar la válvula fue crítico. La falta de esta válvula en la lista de verificación resultó ser un descuido devastador. A pesar de los esfuerzos realizados para salvar a Alex, su cuerpo estuvo sometido a una presión tan alta que sus músculos no podían expandirse para respirar. Después de unos minutos de agonía, Alex perdió el conocimiento y falleció debido a la presión abrumadora. Tras la tragedia, se llevó a cabo una investigación exhaustiva que reveló graves violaciones en los procedimientos operativos de Georgia Power. La familia de Alex Paxton demandó a la empresa y recibió un acuerdo no revelado por la muerte de su ser querido debido a la negligencia. Este accidente subraya la importancia de una lista de verificación completa y precisa en los procedimientos de bloqueo y etiquetado. La omisión de una válvula esencial que no fue incluida en la lista de verificación tuvo consecuencias fatales. La actualización de la lista de verificación para incluir todas las válvulas de la presa se convirtió en una medida crucial para evitar que se repitiera una tragedia similar en el futuro. El accidente en la presa del lago Oliver nos enseña que incluso los procedimientos más rigurosos pueden fallar si no se consideran todos los aspectos críticos. La pérdida de Alex Paxton fue el resultado de un descuido devastador que demuestra la necesidad de una atención meticulosa a los detalles en el mantenimiento de instalaciones industriales. La tragedia resalta la importancia de la seguridad en el buceo comercial y la necesidad de aprender de los errores para evitar que se repitan en el futuro. Aquellos que se atreven a desafiarla. Y así hemos llegado al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por ver todo el contenido. No olvides darle like a este video y estar atento a nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos compartiendo más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.